No pensó que yo entendería los papeles legales. Pensó que por ser vieja podía engañarme. Me miró a los ojos, sonrió, como si yo fuera una anciana confundida, como si toda mi vida no hubiera significado nada. Pero lo que él no sabía es que yo he enterrado a un esposo, he criado 3 hijos, he trabajado en 2 empleos al mismo tiempo y he sobrevivido a cosas que él ni siquiera podría imaginar. Y ahora, mi propio sobrino intentaba robarme. Sí, robarme. No con violencia, no con gritos, sino con una sonrisa y un papel para firmar. Pero cometió un error. Pensó que yo solo tenía un bolígrafo en mi bolso, cuando en realidad tenía un plan. Me llamo Helen Parker, tengo 68 años y vivo tranquilamente a las afueras de Carolina del Norte. Mi esposo John murió hace 10 años, y aunque el dolor nunca desaparece del todo, aprendí a vivir con él, en silencio. Mi vida era simple, un poco de jardinería, lectura por las tardes, la iglesia los domingos y cenas familiares de vez en cuando. O al menos, así era antes, porque cuando tu cabello se vuelve gris y tus manos tiemblen ligeramente al sostener una taza de té, la gente empieza a mirarte diferente, como si ya no fueras capaz, como si tu experiencia desapareciera con tu juventud. Especialmente los jóvenes, como mi sobrino Ethan. Ethan siempre fue inteligente, el único hijo de mi hermana. Después de su muerte, yo estuve para él. Le ayudé a pagar la universidad, le di un lugar donde vivir casi 2 años sin pagar renta, lo cuidé, como si fuera mío. Nunca me devolvió ese dinero, pero nunca se lo reclamé, porque eso no era lo importante. Hace unos 6 meses empezó a visitarme más seguido. Al principio me hizo feliz. Traía comida, hablábamos, reíamos, y por un momento sentí que aún tenía familia de verdad. Hasta que un día llegó con una carpeta. «Solo es papeleo familiar. Nada complicado, tía Helen», dijo. Y luego añadió, sonriendo. «No lo entenderías de todos modos. Solo firma aquí abajo». En ese momento, mi corazón empezó a latir rápido, pero mi rostro seguía tranquilo. Porque tal vez no soy abogada, pero sé perfectamente cuando alguien está ocultando algo. Sonreí y le dije con dulzura, «Déjame traer mis lentes». Pero no firmé nada. Esa noche me senté sola con una taza de té y leí cada palabra, cada línea, cada mentira. Y ahí fue cuando lo entendí todo. No era un simple documento, era un plan para quitarme todo. Mi casa, la cabaña familiar, mis cuentas, mi vida entera. Todo a su nombre. No dormí esa noche, pero tampoco tuve miedo, porque en 68 años aprendí algo muy importante. Cuando alguien te subestima, ese es el momento perfecto para contraatacar. A la mañana siguiente, hice una llamada a alguien que sabía que no fallaría. Mi abogada, Claire Donovan. Y cuando le mostré los documentos, solo dijo una cosa. «Vamos a asegurarnos de que él no vea venir esto». Y en ese momento supe algo con total certeza. Ethan pensó que yo estaba a una firma de perderlo todo, pero lo que no sabía es que desde ese instante yo ya estaba jugando un juego mucho más inteligente. Cuando le mostré los documentos a Claire, ella no se sorprendió, ni levantó la voz. Solo empezó a leer, rápido, preciso, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Murmuró en voz baja. Movimiento arriesgado. Redacción manipuladora. No es tonto. Luego levantó la mirada hacia mí y dijo con calma. Helen, o tu sobrino está desesperado o cree que eres demasiado mayor para darte cuenta. Sentí un fuego subir por mi pecho. Quizás las 2 cosas, respondí. Claire se recostó en su silla, segura, firme. No vas a firmar nada y vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a intentarlo. Pero su plan no era solo defenderme,
era mucho más inteligente. «Vamos a dejar que piense que sigue en control», dijo. La miré confundida. «Vamos a dejar que piense que sigue en control», dijo. La miré confundida. Si ya intentó esto una vez, lo intentará otra. Y cuando lo haga, ahí es cuando lo tendremos. No voy a mentir. Una parte de mí se sintió fuerte otra vez. No por atrapar a Ethan, sino porque, después de mucho tiempo, volvía a sentir control. Ese tipo de poder silencioso, el que no grita, pero espera el momento exacto. Aún así, dolía, porque no podía dejar de pensar, ¿en qué momento todo cambió? Yo lo cuidé, lo protegí, estuve cuando nadie más estaba, y ahora él me veía como una oportunidad. Pasó una semana, luego otra, y Ethan volvió, con la misma sonrisa, la misma comida, como si nada pasara. «Te traje pollo con sésamo, tía». Dejó la bolsa en la cocina y luego preguntó casualmente, «¿Y los papeles?». Yo sonreí, esa sonrisa dulce de anciana que no entiende nada. «Aún no los comprendo del todo, querido, pero ya los veré con calma». Él rió. «No te preocupes, yo te explico». Quería gritarle, decirle que ya sabía todo, pero no lo hice. Seguí actuando, hablando de la iglesia, del jardín, de los tomates que no crecían bien. Mientras tanto, Claire y yo ya estábamos moviendo todo en silencio. Cambiamos títulos, protegimos propiedades, bloqueamos accesos, cerramos cada puerta por la que él intentaba entrar. Incluso moví parte de mi dinero a una cuenta completamente nueva, bajo un fideicomiso secreto, uno que solo Claire y yo conocíamos. Ethan no tenía idea, y cuanto más me subestimaba, más se estaba hundiendo él mismo. 3 semanas después, Claire me llamó. Su voz era seria. «Tengo una sospecha». Mi corazón se tensó. ¿Ha mencionado la cabaña? La cabaña, en Boone, nuestro refugio en la montaña, no era solo una propiedad, era mi historia. «No», respondí. Hubo un silencio, y luego Claire dijo, «Está intentando venderla». Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? La ha puesto en venta usando una empresa falsa. Cree que ya es suya. Me quedé inmóvil mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía suavemente el jardín, mientras por dentro todo se rompía. Ya no era solo dinero, no era solo una casa, eran recuerdos, mi vida, mi historia con John, todo lo que habíamos construido juntos. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no estaba defendiendo bienes, estaba defendiendo mi vida. Y esta vez no solo iba a protegerme, iba a terminar esto, de una vez por todas. Hacía más de 1 año que no volvía a la cabaña en Boone. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras de John, en cada rincón, en cada crujido del suelo. Pero después de la llamada de Claire, sabía que tenía que ir. Empaqué una pequeña maleta y conduje durante 3 horas por las carreteras montañosas de los Apalaches. El camino era el mismo, pero yo ya no era la misma mujer. Cuando llegué, algo no estaba bien. La luz del porche estaba encendida y el coche de Ethan estaba estacionado al lado. Mis manos se tensaron sobre el volante. Me quedé quieta unos segundos mirando la cabaña, el lugar donde John solía sentarse, en aquella vieja silla de madera,
tomando su café al atardecer, donde mis hijos corrían descalzos, persiguiendo luciérnagas, y ahora Ethan estaba ahí, sin permiso. Bajé del coche lentamente. La puerta estaba abierta. Entré y lo encontré en la sala, revisando unos papeles. Se quedó congelado al verme, como un niño atrapado en una mentira. Tía Ellen, dijo nervioso, solo estaba revisando que todo estuviera bien. Asentí, como si le creyera. Qué considerado de tu parte. Sonrió incómodo, intentando recomponerse. Algunos inversionistas están interesados en la zona. Pensé que tal vez podríamos ver el valor de la propiedad. Pero esta vez no lo dejé terminar. Lo miré directamente a los ojos y dije con calma: puede que sea vieja, Ethan, pero sigue siendo mía. Su sonrisa desapareció por un segundo. Claro, claro, solo pensaba a largo plazo. Yo ya sabía todo. Sabía de la venta, de la empresa falsa, de cada mentira. Claire ya tenía pruebas, capturas, registros, todo. Pero aún no. En lugar de eso, sonreí suavemente. ¿Por qué no vienes el lunes a mi casa? Hice una pausa. Creo que ya estoy lista para revisar los documentos. Sus ojos brillaron, como si acabara de ganar. ¿De verdad? Sabía que lo entenderías, tía Ellen. Pero él no entendía nada. Ese lunes llegó exactamente a las 10 de la mañana. Camisa elegante, portátil en mano, listo para cerrar su trato. Pero no estaba sola. Claire ya estaba sentada en mi mesa del comedor, con todos los documentos preparados, el café caliente, el ambiente en silencio. Ethan se detuvo en la puerta. ¿Qué hace ella aquí? Yo sonreí. Tranquila, segura. Está aquí para ayudarme a entender, ya que tú dijiste que no podría hacerlo. Se rió nervioso. No quise decir eso. Pero Claire no le dio tiempo a terminar. Vamos a ir directo al punto, Ethan. Su voz era fría, precisa. Has intentado transferir propiedades de forma fraudulenta, has falsificado documentos y has utilizado una empresa ilegal. Hizo una pausa. Eso es un delito grave. El silencio llenó la habitación. Ethan me miró, luego a ella. No, esto es un malentendido. Claire deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí tienes las pruebas, la publicación falsa, los registros digitales y la empresa que registraste con la dirección de tu amigo. Su rostro perdió el color. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila, firme. No solo me traicionaste, Ethan. Le faltaste el respeto a la mujer que te crió. Intentó hablar. Tía Ellen, yo no... Pero ya era demasiado tarde. No voy a denunciarte, dije lentamente, y vi cómo el alivio cruzaba su rostro, por un segundo. Pero ya no eres parte de mi herencia. Su expresión cambió por completo. Claire continuó. La cabaña está protegida legalmente, y cualquier intento de acceder a sus bienes será enfrentado con acciones legales. Ethan se quedó ahí, sin palabras, sin excusas, sin nada. El mismo niño al que alguna vez arropé por las noches ya no estaba. Salió de la casa sin mirar atrás, y yo me recosté en la silla, cansada, pero libre, porque ese día no solo protegí mis bienes, recuperé mi dignidad. Después de que Ethan se fue, la casa quedó en silencio.
Un silencio pesado, como si todo lo que había pasado aún estuviera flotando en el aire. Me quedé mirando la puerta, esperando, quizás, que volviera, que tocara, que dijera, lo siento, pero no pasó nada. Solo el sonido del reloj y los pájaros afuera, como si el mundo siguiera igual. Claire recogía sus documentos y me miró con suavidad. ¿Estás bien? Asentí. Más que bien, solo triste. Porque la verdad es, no me sentía victoriosa. No era una historia de triunfo, era una historia de pérdida. Los días siguientes fueron lentos, silenciosos, vacíos. Esperé un mensaje, una llamada, una explicación, pero Ethan desapareció. Hasta que un día llegó una carta, sin dirección de retorno, pero su letra era inconfundible. La abrí despacio y empecé a leer. No espero que me perdones. Estoy endeudado y pensé que podía arreglarlo rápido. Me dije a mí mismo que no lo notarías, pero ahora veo lo equivocado que estaba. Hice una pausa, respiré profundo y seguí leyendo. Tú siempre estuviste para mí, y yo me aproveché de eso. Ojalá algún día recuerdes al niño que te quería, y no al hombre que te traicionó. Lo siento, de verdad. Me quedé sentada, con la carta en las manos, durante mucho tiempo. No lloré, no porque no doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Doblé la carta y la guardé, no como perdón, sino como cierre. No respondí, no de inmediato, porque el arrepentimiento no es lo mismo que la responsabilidad, y un lo siento no repara lo que se rompe. Así que en lugar de mirar atrás, decidí avanzar. Trabajé con Claire, reorganicé todo, cada documento, cada cuenta, cada detalle. Cambié cerraduras, protegí propiedades, aseguré mi vida como nunca antes. Y con cada firma, con cada decisión, me sentía más fuerte, porque entendí algo muy importante. La gente no siempre te borra por maldad. A veces lo hace por comodidad. Te vuelves la tía dulce, la señora tranquila, alguien a quien no consultan, pero de quien esperan todo. Pero yo no era invisible y no iba a desaparecer en mi propia vida. Llamé a mi hija, Lacey. Hacía tiempo que no hablábamos así. Cuando escuchó mi voz, dijo, «Mamá, nunca eres una carga». Y esas palabras valieron más que cualquier disculpa. Volví a conectar con las personas que sí me veían, que sí me valoraban. Y entendí que todo esto no solo fue una traición, fue un despertar. Dejé de complacer, dejé de callar, dejé de ignorar señales y empecé a protegerme, a valorarme, a respetarme. Incluso hablé en mi iglesia sobre lo que me pasó. Le dije a la gente que a veces quienes más amamos son los que más daño pueden hacer, pero que defenderse no significa gritar, significa saber, actuar y no dejarse engañar. Una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, «Gracias, me hiciste recordar que aún tengo voz». Y en ese momento supe que todo esto tenía un propósito. Volví a la cabaña, sola, en primavera. El aire olía a pino, a recuerdos, a vida. Me senté en la vieja silla, la misma de John,
con una taza de café en las manos, y respiré profundamente. Ese lugar no era solo una propiedad, era mi historia, y nadie iba a quitármela. Saqué una vieja foto de Ethan cuando tenía 10 años, sonriendo, feliz, inocente. La dejé sobre la chimenea, no como perdón, sino como despedida, porque entendí algo que nunca olvidaré. El perdón no es para salvar a otros, es para liberarte tú. Y yo tenía mucho por vivir todavía. Ahora ayudo a otras personas mayores a protegerse, a no sentirse engañadas, a no sentirse pequeñas, porque envejecer no significa debilidad, significa experiencia, significa sabiduría, significa poder. Y si alguien alguna vez intenta engañarte, subestimarte o quitarte lo que es tuyo, míralo a los ojos y dile con calma: pensaste que no entenderías, pero entendí lo suficiente para detenerte. Y créeme, eso es más que suficiente.